¿Y hasta qué día va a trabajar su madre? Hasta el día que allanan el domicilio. ¿Y cuándo allanan el domicilio? El 6 de octubre de 1973, cerca de las 11 de la mañana. Mi madre estaba en su trabajo. Mi mamá ese día salió a trabajar, mi papá se fue a trabajar. Nosotros estábamos en la casa con mi tía Adriana. La Mónica y el Cristian y la María estaban en el colegio. En la casa estaba mi tía Adriana que nos cuidaba, la Mónica, la Natacha y yo. ¿Quiénes allanan su casa? El allanamiento lo dirigió el entonces teniente Juan Emilio Cheire, que venía en un jeep militar más un camión militar descapotable. En total eran aproximadamente 12 militares con traje de combate. Él venía secundado por los subtenientes, tenientes, hasta ahora nosotros, ahí hay una diferencia, uno dice que eran subtenientes, otro dice que eran tenientes, Jaime Ojeda Torres y Fernando Polanco Gallardo. Según él traía, según el Cheire, porque así yo lo voy a nombrar, el Cheire, él traía una orden de fiscalía militar para allanar y detener a Ileana Rodríguez Dubó, a quien se le acusaba de pertenecer al Plan Z en La Serena y ser comunista. Mi madre nunca ha sido comunista, mi madre es socialista, pero a esa altura de la vida no era gran diferencia si eras comunista o socialista, no. Además que inventaban acusaciones a diestra y siniestra, no les interesaba. Querían detenerla, era todo. Alguien tiene que haberle dicho quién es esta señora y bueno, vamos a ver qué onda. Y ahí fueron a detener a la casa y tuvieron que esperar que ella volviera del trabajo y todo lo que pasó ese día. ¿Alguien le fue a comunicar? No. ¿Tuvieron que esperar su hora de llegada? No, sí, ellos llegaron. Ellos llegaron porque frente a la casa de mi mamá hay un estacionamiento. Ahí se estacionaron y se bajaron, el ingreso fue violento, rompieron las cosas de la casa. Mi mamá durante muchos años, ni tantos años, dentro de su vida laboral, ella trabajó en una librería, fue dependiente de una librería. Entonces cuando fue dependiente de esta librería, mi mamá le gustan mucho los libros, le gusta mucho leer. Entonces fue comprando libros. Después ya también tuvo una librería que también la administraban con mi papá. Entonces en la casa siempre hubieron muchos libros. Sí. Entonces le pidió a mi papá que le hiciera un mueble, como mi papá sabe carpintería, y le hizo un mueble como una estantería donde ella colocara sus libros. Porque en la casa a todos nos gustan los libros. Entonces, una de las cosas que se hizo durante el allanamiento, mi madre, los días posteriores al golpe, sacó todo aquello que fuera más comprometedor, pensando obviamente que podía pasar. Que la podían allanar. Que podían allanar la casa, que podía ocurrir algo. Entonces mi mamá ya se había deshecho de la mayoría, o sea, se había llevado la mayoría de las cosas que eran importantes, documentaciones, cosas así, y lo que quedaba en la casa del libro solamente era literatura universal. Sí. Todos los otros libros ella se los había llevado, los documentos también, y quedaba uno que otra propaganda del gobierno de Salvador Allende. El día del allanamiento se van a llevar esos documentos. Dentro del argumento de las cosas que se llevan, los militares, van a estar parte de esta propaganda que le quedaban a mi mamá. Y durante el allanamiento, Juan Emilio Cheire hace que saquen todos los libros que mi mamá tiene en esta estantería y hace que los milicos empiecen a registrarlo. A registrarlo, no estamos diciendo que le fueran a leer las tapas, no, sino que que registraran los libros a ver si había algo de contenido marxista. Entonces los libros fueron discriminados por sus tapas. Nosotros sabemos que los rusos, los escritores rusos son famosos por su literatura de todo tipo. Entonces, esos son los libros que a mi mamá le colocan dentro del proceso que ella tenía literatura marxista. ¿Por qué? Porque había libros
Dostoyevsky. Dostoyevsky. Entonces, ese es el tipo de literatura que ellos se llevaron como elemento comprometedor Claro. de la causa que tenían en contra de mi madre. Pero el allanamiento fue violento, a nosotros nos pegaron, nos hicieron salir al patio, nos hicieron colocarnos contra una pared. Sin comer, sin ir al baño. Era por niños chicos. Nos hicieron que un militar de los que participaban en el allanamiento nos apuntara con su metralleta, que al que se moviera que le pegaran. No pudimos ir al baño, éramos puros menores. Bueno, mi tía Adriana, que nunca fue muy alta, una mujer chiquitita, flaquita. La chiquitita, si medía como 1,50 m mi tía y pesaba como 45 kilos, no tenía ninguna presencia ni que tampoco podía representar un peligro. Claro, que iba a poner resistencia. Mm. No, nos amenazaron de muerte. El objetivo supuestamente del allanamiento a la casa era que ahí habían armas ocultas. Y lo que nos quedó bastante claro durante el allanamiento fue precisamente eso, que ahí habían armas ocultas, que si nosotros nos decían dónde estaban las armas, ellos igual las iban a encontrar. Por eso da la orden el Cheire de que a los milicos que participan del allanamiento empiecen a hacer hoyos en el patio. Empezaron a hacer una cantidad de hoyos impresionante. Forado, los muebles también los destriparon, los sillones, Los buscando vidrios. armas Y ya se sacan los libros. Claro, Hace sacar los libros al patio y da la orden de que los quemen. ¿Estos recuerdos son propios de ustedes? ¿Ustedes tienen las imágenes? No, yo no. Yo sí, Sí. Yo no. yo sí. Yo la imagen que más tengo vivida del allanamiento es cuando estábamos en el patio, porque yo de donde estaba parada, yo podía mirar, por ejemplo, aquí estaba la puerta de la cocina y a nosotros nos pusieron en esta pared. Entonces de aquí yo podía mirar hacia el patio y yo vi a los milicos haciendo los hoyos. Y la imagen que nunca me voy a olvidar va a ser la del Cheire, parado, con su traje de combate, camuflado, mientras los milicos hacen estos hoyos en el patio, él contemplando cómo se queman los libros, mirando cómo se queman los libros. Y eso a mí nadie me lo contó porque yo lo vi. Yo de donde estaba parada, a la edad que tenía, yo lo vi. Yo lo vi como él contemplaba cómo se quemaban los libros, cómo los milicos hacían hoyo, porque yo los vi, o sea, con su traje de combate, con sus bototos, con su casco y con la cuestión de la medalla que usaba a la espalda y haciendo hoyo, pero si tenían una cantidad de hoyo en el patio. ¿Y qué pasa cuando llega su madre? No, ahí la cuestión se pone pesada. A mi papá lo habían hecho llegar antes. Sí. A mi papá lo van a detener. Ahí Al kiosco. Al kiosco ahí en la esquina de la intendencia, porque ahí justo su kiosco así que está al lado del poder y lo hacen venir antes, para que diga dónde está su mujer, y yo creo que sobre todo para intimidarlo, para que vea cómo nos están tratando a nosotros y que hable algo si tiene que hablarlo. Para generar presión. Entonces ahí lo van a golpear, lo van a humillar, lo van a insultar y durante horas. No, le sacan la mugre. Sí. Sí, con mi papá le quebran la nariz. Eso no, es le sacan tortura. la mugre. Sí. No, y lo demás que era, lo que era parte del allanamiento, que se nos dicen dónde están las armas, que nos van a matar a todos, que van a matar a su mujer, que le van a matar a él, que le van a matar los hijos. Porque lo que más dejaba claro el Cheire durante todo este periodo del allanamiento era que si de él dependiera, él nos mataba a todos. Así de simple. Si dependiera de él, a nosotros nos mataba a todos. Si éramos niños, grandes, no hubo ninguna distinción. Eso era como un detalle. Y llegando la mamá, se repitió la escena, pero con ella. A mi mamá la van a pescar del pelo, la van a tirar al suelo, la van a patear. Insultar. Bueno, lo más suave, a ver, mi mamá la trató, de puta, de perra comunista, maraca marxista, que todos debíamos morir. Que todo el apelativo... Habido y por haber. Sí. O sea, lo más suave que le dijo Pero fue yo eso, creo que maraca los marxista. golpes, sí. Lo más suave que le dijo, perra comunista.
Bueno, igual la van a Ella misma amenazar. me lo dijo a mí, yo hubiese preferido, o sea, un momento era tanto, y yo dije, bueno, a mí que me hagan lo que quieran, porque yo soy adulta, yo decidí, por último tengo una conciencia de lo que me pasa. Pero quiero que esto pare porque son mis hijos, pues, son niños, no han hecho nada. Que ella en ese momento pensaba en eso. Pero bueno, al final ellos decidieron distinto. En esos momentos sus hermanos, los que estaban en la escuela, Fueron llegando y todos fueron entrando. Sí. Y todos fueron quedando en el patio. ¿cuánto dura el allanamiento? Aproximadamente desde las 11 de la mañana hasta como las 4 de la tarde, cuando se van. Con mi mamá detenida. Sí, pues con ella. Ya cuando no encuentran nada, si este hombre está encolerizado porque no encontraba nada. ¿Qué iba a encontrar en la casa? Cuchillo, herramientas de mi papá de carpintería, puras cosas así, pues. ¿Cómo será que y esto lo corrobora la Mara, que sacaron en unas cajas de cartón Sí, pues de la la casa, herramienta. obviamente un poco de herramientas, así como armas cortopunzantes, unos libros que fueron, yo creo que tienen que haber sido los de los escritores rusos, por la tapa nomás, y esta poco de propaganda que había quedado de la campaña parlamentaria de marzo del año 73. Y esos son los elementos con los cuales a mi mamá se la llevan detenida, porque a mi mamá la sacaron con las manos amarradas a la espalda, mi mamá iba ensangrentada, y se la llevan al regimiento. Y nosotros ahí comenzamos nuestro arresto domiciliario. Sí. ¿Toda la familia queda con...? Sí. Todos los presentes. A mi madre se la llevan No, detenida. pues a la excepción de mi tía, que ella podía salir a hacer compras. No, mi tía Adriana no. No, tampoco No, puedo salir. pues Eso no. fue después, claro. No, Era mi tía Alicia que llegaba. No, mi tía Alicia era la que nos Sí. iba a ver. Nosotros ese mismo día, 6 de octubre del 73, comenzamos el arresto domiciliario, porque el militar que custodiaba la puerta del domicilio, a él lo van a dejar encargado de custodiarnos a nosotros. Sí, pues como punto fijo. ¿Cómo se llama ese militar? Nosotros los únicos nombres que tenemos, bueno, es del Cheire porque él se identificó, porque es tan grande su vanidad, que se identificó como el teniente Juan Emilio Cheire, y Jaime Ojeda Torres y Fernando Polanco Gallardo porque él los nombraba. Los otros tienen que haber sido, no sé si eran concriptos, pelados rasos, o si eran cabos, no sabemos. Pero a ellos se hablaban entre ellos tres. A los demás se les daba órdenes. Pero ellos tres se hablaban. Entonces queda uno custodiando su hogar. Y ahí comienza el arresto domiciliario que duró aproximadamente un mes. Como se vinieron, así se van a ir. Y es casi el mismo tiempo que va a pasar la mamá incomunicada en el regimiento. Que va a pasar el tiempo que ella va a estar detenida directamente en el regimiento Arica de La Serena. Va a estar procesada por Fiscalía Militar y por el Consejo de Guerra. ¿Bajo los cargos? De pertenecer al Plan Central de La Serena, de ser, ¿qué más? Aparte Soy militancia comunista, pues esos Claro. eran los cargos. Bueno, y de eso derivaban una serie de otras interpretaciones que ellos podían tener, porque estamos hablando que no se están juzgando personas de acuerdo al Código Penal, estamos juzgando personas de acuerdo a convicciones que nos parecen que son nefastas. O sea, en toda ilegalidad. Entonces ellos le inventaban cargos, pero de esos dos, vamos a decir, rotulados de acusación van a salir otros cargos quizás más pequeños después. Pero esas eran sus dos acusaciones principales. Las principales de ¿Tuvo sentencia el juicio? Sí, ¿Cuál fue la sentencia? fue condenada a 5 años y un día. 5 años y un día. Porque el un día quiere decir que si tú no das fe de que tu condena es buena, o sea que tu pena tú la has cumplido en óptimas condiciones, ese día puede hacerte una nueva condenación. Sí, 5 años y Y un por eso día. todos son condenados a un día. 5 años y un día.
¿Cómo se rearman ustedes como familia sin la presencia de la mamá? No, si nosotros lo que alcanzamos a estar en la casa de posterior al allanamiento fue muy poco, Fue poco. porque el allanamiento va, el arresto domiciliario va a comenzar el 6 de octubre del 73 y va a terminar en noviembre. Claro. En noviembre del año 73, mi papá, con posterioridad a esa fecha, va a empezar toda una acción de buscar a dónde está mi mamá. Sí. Porque nosotros dejamos de Nadie ver a sabía. mi mamá el 6 de octubre y no la vamos a volver a ver hasta el día que nos vamos a encontrar en la cárcel Con ella. En diciembre del año 73. Sí. Mi papá empieza a buscar a mi mamá. Para eso le pide que lo acompañe mi hermana Mónica, que era la mayor, que Sí. tenía 12 años. Además que toda la otra parte de la familia está inmovilizada con el miedo. Nadie quería preguntar. Era terrible. Ya. Entonces mi papá va a ir como mi papá todavía tiene el kiosco está ubicado en calle Carrera, esquina Regidor Muñoz, a un costado de la Intendencia. Entonces mi papá va a conversar con el entonces secretario adjunto de la Intendencia, el abogado Jorge Fortes Bustamante, Sí. y él le propicia una especie de recurso de amparo Sí. para que lo presente en la Corte de Apelaciones de La Serena en favor de nuestra mamá. Recurso que obviamente no fue acogido, No fue ni siquiera tratado. ni siquiera tratado. Entonces empieza a averiguar por dónde, qué poder hacer para encontrar a mi mamá. Y fue por un conocido de él, porque esto me lo dijo mi papá, me lo comentó, de cuya persona no quiere decir su nombre, que había ido a ver a una mujer detenida al Buen Pastor. Porque aquí hay que poner un contexto. A octubre de 1973 en La Serena, llegaron a haber aproximadamente casi 2.000 prisioneros políticos varones en la cárcel. Por ende, la parte femenina de la cárcel de La Serena, que estamos hablando, la que está en Anfión Muñoz, la antigua cárcel Anfión Muñoz, entre Benavente y la Reina Alcalde, fue ocupada esa parte femenina. Entonces las mujeres fueron sacadas, pero no fueron sacadas a cualquier lugar. Juan Francisco Fresno, arzobispo de La Serena, para el 11 de septiembre de 1973, era un hombre muy afín al gobierno de derecha. Sí. Para no decirlo de frentón, fue el viejo que el 11 de septiembre tocó las campanas en la catedral a favor del golpe militar. Sí. Ese era el arzobispo de La Serena. Por ende, él tenía muy buena relación con el entonces comandante en jefe del regimiento de Infantería y Artillería número 2 Arica, el famoso Ariosto Apóstol Orrego, quien va a presidir el Consejo de Guerra. Él procesó a nuestra madre. Y en Fiscalía Militar lo van a presidir otros personajes, pero él va a presidir el Consejo de Guerra, y aparte que Fiscalía Militar va a funcionar en las dependencias del regimiento. ¿Y quiénes van a salir para el 11 de septiembre del 73 acá? No van a salir ni carabineros, ni investigaciones, va a salir los militares. Ellos son los primeros que salen. Y el regimiento es el primer recinto de detención y tortura que va a haber acá en la zona. Entonces, como para octubre del 73 ya la parte femenina de la cárcel había sido ocupada, Juan Francisco Fresno le ofrece a Ariosto Apóstol Orrego, como jefe de plaza, quien presidía el Consejo de Guerra y quien va a tener a cargo también por el norte las provincias de Huasco y Freirina, le va a ofrecer, y por el sur hasta Los Vilos, le va a ofrecer las dependencias de las monjas del Buen Pastor. Las monjas del Buen Pastor tenían un hogar de menores, lo que diríamos hoy día para niños en riesgo social, sino para niñas que estaban en situación de calle, niñas que abandono. Las monjas tenían un hogar de menores dentro de las dependencias de su congregación. Del convento, su congregación. Estamos hablando Balmaceda con seminario. Y ese hogar de menores estaba compuesto por dos módulos, el Alborada y el Regina Coeli. En el Alborada van a haber solamente prisioneras políticas, y en el Regina Coeli
van a haber prisioneras políticas y van a estar las comunas Las menores. y menores. Mm. Entonces, este conocido de mi papá le cuenta que él fue a ver a una mujer, al Buen Pastor, y le dice que ahí divisa a mi mamá. Y le pide que vaya. Mi papá fue a averiguar y efectivamente mi mamá va a estar ahí. A la primera visita va a ir él solo y a la segunda visita, porque los días jueves eran los visitas eran los días domingos. Los días jueves se podía ir a dejar mercaderías y recado para las prisioneras. Él va a ir a la segunda visita acompañado de mi hermana Mónica, que tenía 12 años, mi hermano Cristian, que tenía 10, y mi hermana Marianela, que tenía 8, hasta ese momento. Y ellos van a ir van a ir a esa visita. Nosotros, por ende, nos fuimos, No porque podemos. éramos menores muy chicas, no nos dejaban ingresar guaguas, niñas de tan poca edad. Entonces, a primera visita van a ir mis 3 hermanos mayores junto con mi padre. Y nosotros vamos a volver a ver a nuestra madre Pero ya en la cárcel. en diciembre del año Con ella. 73, cuando nosotros nos vamos a ir presas. Mm. ¿En qué contexto se van presos ustedes? Nos vinieron a buscar una patrulla militar, le dijeron a mi papá que tenían la orden de llevarnos, que teníamos que irnos al Buen Pastor. Con el nombre de los dos. Sí, pues y además que yo hacía la ley, pues. Así que le dijeron eso y nos llevaron y ni siquiera ninguna persona de nuestra familia puede acompañarnos. La verdad que después mi papá tuvo la certeza de que nos habían llevado realmente para allá, porque había guaguas también que se perdían en el camino, digamos, las sacaban de las casas, las raptaban, no las volvían nunca a ver. De hecho, los niños que fueron dados en adopción y otros, prueban de ellos. Y después ya no encuentra allá con la mamá y le escribe una carta, cosa que nosotros pudimos leer, cuando ella va a pasar el primer consejo de guerra. Y le dice ahí en esa carta que espera, que todo va bien en la casa, que los niños están yendo a la escuela, que bueno, que recibimos ayuda de toda la familia, que todo está bien, que no ha enviado ropa para nosotras dos, y que espera que ella está bien y que habló con su abogado y que le garantiza una defensa y que tiene que estar optimista. Y le dejo un beso y todo. El abogado de mi madre era el... Ay, ya me voy a acordar de este Vicente caballero. Fortes, No, ese fue el que colocó el recurso El de amparo. recurso. Jorge Valle Quirós, Eso. que supuestamente era por la vicaría. Sí. El que le decía, señora, preséntese tranquila, no mal consejo de guerra. Él era. ¿Usted recuerda el día que la llevan a la cárcel? No. No tiene imagen de eso. No, No. yo tampoco. Muy chiquita. Nada. ¿Tiene recuerdo ya de la cárcel Sí. junto con la mamá? Sí. De ahí sí. 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 ¿Desde cuándo empiezan a tener recuerdos? No sé, yo no tengo idea Yo creo así que de- cronológica, pero lo que tengo como recuerdo es la cocina, los pasillos con baldosa, que teníamos baldosa roja, porque era un convento, ¿ah? Sí. O sea, pasillo, arcada, como bien... Ventanitas chicas con reja. Claro, los claustros, teníamos eso, la celda, también me acuerdo. Ah, yo también me acuerdo de eso. La celda, al mismo... El baño. Sí, ¿cómo El se baño. llama esto? El tapiz. No, la cubrecama eso. El cubrecama con flores amarillas que teníamos, la pequeña radio que le dejaron entrar al final de la mamá, donde escuchamos las noticias en la noche, Radio Moscú y todo eso. Me acuerdo del huerto también. Me acuerdo también que yo era así como bien testaruda, bien rebelde. Me decían hola perro, yo no decía buenos días a nadie. Que nos obligaban a ir a la misa Sí, pues las monjas nos sacaban con las menores. y que Nos eso tampoco llevaban me a gustaba a misa. mí, que me obligaran. Así que, bueno, mi hermano, si a veces nos querían ver, nos iban a ver a la iglesia pues, cuando nos Sí. sacaban a misa. Sí. Porque esa era la obra caritativa de la monja. Mira, al momento en que nosotros llegamos a la cárcel del Buen Pastor, quien estaba a cargo de la congregación de monjas del Buen Pastor era la madre Eufrasia. Paulina, la Paulina. Mm.
La Paulina hoy en día está a cargo, por parte del arzobispado, de la Casa de la Esperanza. Esperanza, sí. Ya. Esa monja era lo más Reaccionaria. odiosa Sí, y asquerosa que pueda haber. sí. Yo me acuerdo que nos decía, tan linditas las niñitas, tan rubiecitas, tan bonitas, pero qué lástima que su madre sea una terrorista. Sí, Ella era la que le decía hola perro a mi hermana. sí. Así que olvídate. O sea, y habían gestos, pero todos los gestos eran como así, ¿viste? Yo creo que, o sea, yo lo veo así. O sea, entre un campo de concentración y lo que nosotros pasamos. No hay gran diferencia. Sí, Porque imagínate el lugar, estamos hablando de un hogar de menores, que estaba diseñado con dormitorios y un comedor pequeño, ¿para qué? Para que las niñas durmieran ahí. sí, Pero no era un recinto diseñado para mantener personas en reclusión. sí, Porque uno, por ejemplo, aquí estaba la puerta de entrada al Regina Cheli. Tú entrabas al Regina Cheli, esta era la puerta. De la puerta, a mano derecha, vas a tener la cocina. Esa cocina era la única habitación que tenía ventanas. sí. Porque podíamos ver- tomaba la ventana de esta pared y la de que está acá. Y era una cocina con una mesa pequeña. Tú caminabas, venía ese pasillo de baldosas rojas, a mano izquierda estaba la escalera que daba al segundo piso. Piso, sí. Y al lado de la cocina estaba el baño, Mm, el único baño que había. Entonces, y en el segundo piso estaban los dormitorios, sí. y un pasillo y lo mismo. Se tenían que primero movilizar el personal de gendarmería, Sí, porque como era cárcel, el personal de gendarmería estaba dentro del recinto, sí. pero el perímetro externo, tanto del Regina Cheli como de la Alborada, Era lo estaba único. custodiado por militares del regimiento armado. Sí, O sea, tú tampoco podrías mirar por la ventana porque los tipos automáticamente te apuntaban. sí. O se iban a quejar con la monja. Había muchos castigos físicos, sobre todo para las jóvenes. Las maltrataban Entonces, mucho. el tema era que para uno poder salir, la monja, en este caso la Paulina, la caridad que hacía era irse a la guardia. Allá le pedía autorización al milico que estuviera de turno, a cargo, no sé qué onda. Con eso, la monja se devolvía, golpeaba esa puerta y le decía al personal de gendarmería que estaba dentro que las prisioneras podían salir a un huerto, una especie de Sí. patio que tenían, a donde habían unos chirimoyos. Sí, el huerto que tenía. Y eso se hacía generalmente cerca del mediodía. Y posterior ya a las 4 de la tarde todas las personas tenían que ir Estábamos yendo a la celda. a recluirse. ¿Y qué actividades hacían ustedes en la celda? Porque o si recuerdan algo o que después su madre les contara como para entretenerla, pasar el Sí, tiempo. nos contaba fábulas, mi mamá. Historia mitológica. Ícaro y Dédalo. No sé, la fundación de Atenas. Nos contaba leyendas. Y así pasamos los días. Así era el contexto. Y en la noche escuchamos radio, pero nosotros éramos chicas, no entendíamos la mitad. Ella difariaba con nosotros, pero nosotros éramos niñas chicas. No, nosotros no, o sea, yo misma, yo lo digo, yo no tenía conciencia. Mismo hasta que yo salí, que había estado en la cárcel, y mismo que pasó mucho tiempo. Nosotros con mi hermana cuando íbamos al colegio decíamos, hoy ahí estamos nosotros, que éramos presas políticas, mi papá... Que no- nosotros no lo era la decíamos así, palabra. o sea, no teníamos miedo ni nos daba mala onda. O sea, nunca lo vimos como una cosa terrible. Porque yo creo que de lo que vivimos igual estuvimos protegidos por la mamá. Y lo otro que la infancia siempre tiene esta plasticidad de que puede contornar mismo las situaciones más terribles. Tenía esa posibilidad tanto afectivamente como, vamos a decir, neurológicamente, para hacerle el quite a la cuestión difícil. Mismo en las situaciones más terribles, los niños juegan, la pasan bien, se ríen, cuentan historias. Y yo creo que eso también nos pasó a nosotros. Sí, pues, pero dentro de un contexto, es verdad que el lugar era raro. Sí. Y yo sabía que no era un buen lugar. Sí. ¿Y Yo me ustedes daba estaban cuenta de solas eso. en la celda? O sea, ustedes dos con su mamá. ¿O Sí. estaban con más No. presa? No, nosotros estamos con la mamá sola.
es que ahí, en el Buen Pastor, hubieron 6 menores detenidos. Sí. La menor tenía 2 años, que era la Natacha, Sí. y la mayor tenía aproximadamente 13 años, que es la hija de la María Zárate, que también se llama igual que ella, María Rojas Zárate. Esa familia estuvo presa completa. Sí. El hijo, como de 15 años, estuvo preso con el marido de ella en la cárcel de varones. Sí. Y ella estuvo con la hija. La hija de ella estaba el Lito, el hijo de la señora Lucía Chirino, que tenía 10 años, el Lito. El Germán. Venía el Germán, el hijo de la Sarita Celada, Mm. el Germán, que nunca me he podido acordar el apellido, Mm. pero tampoco se presentó a ningún tipo de cosa, el Germán. Porque la gente le da lata acordarse de eso. Sí, Y el otro era el Santiago. Santiago. El Germán tiene que haber tenido como unos 5 años. Sí, porque era más grande que tú. Claro, pero El Santiago tenía que haber tenido como unos 7. Mm. Él era argentino. Estaba preso con su mamá, que también era argentina. Bueno, su papá estaba preso en la cárcel. Ellos habían llegado a trabajar, llegaron a Chile bajo el contexto de la Unidad Popular a trabajar mucho con los grupos que tenían que ver con la gente campesina. Ellos llegaron de Argentina acá a Chile, los pilla el golpe acá, obviamente, y va a estar preso el papá de Santiago, que se llama Hipólito Foresi, y la Ofelia Mónaco, que es su mamá. Entonces nosotros estuvimos presos en el Regina Cheli con el Santiago, con el Germán, con el Lito, con la hija nacional María Zárate y nosotras. No había a veces mucho contacto por diferencias de edades, obvio, pero nosotros jugábamos más con el Santiago y con el Germán. Sí. El Santiago era muy despierto. Sí. Pero conmigo no querían jugar porque era guagua. No, porque quiere jugar con Juan. Ellos eran 2 varones, nosotras 2. No éramos como cartas. Claro, pesábamos menos ahí en esos juegos, pero no, el Santiago lo que tenía, Era imaginativo. aparte de ser imaginativo, era muy inquisitivo. Era un niño muy despierto. Entonces, porque la monja Paulina, como si cada cierto tiempo tenía que andar hablando lesera, y hacía que nos llevaran a la iglesia y todo lo demás, a esa lesera. Nunca me han gustado las iglesias, entre paréntesis. El tema es que el Santiago le decía que si por qué existía Dios, él estaba preso. Entonces Sí. a la vieja eso a Sí, la se monja le da Paulina rabia. le daba rabia, le detestaba ese tipo de conducta. Yo me acuerdo que de un juego, y eso, oh, qué terrible, mira cómo es la vida, pero cuando uno es niño no tiene la capacidad de abstracción que te dan los años. Resulta que cierto día estábamos ahí en el patio de los chirimoyos. Tiene que haber sido cerca del mediodía, porque generalmente nosotros, si nos dejaban salir a las 11 a jugar, salíamos nosotros, y las presas políticas iban saliendo de a poco. Entonces me acuerdo que yo estaba con la Natacha de la mano, y el Santiago le dice al Germán: "Che, Germán, vamos a jugar a los compañeros". Sí. Yo con la Natacha, ya tenía como 4 años, y la Natacha más chica. Y viene el Santiago y se sube a un chirimoyo, y el Germán se sube al otro. Yo por mi edad no alcanzaba, yo veía No grande el podíamos tronco subir. de los chirimoyos, yo los veía grandes, como el Germán con el Santiago eran súper buenos para subirse. Y me quedo yo con la Natacha en la mano. Entonces, yo donde estaba parada, no había ni 5 pasos, y estaba el chirimoyo donde se había subido el Santiago. Y el Santiago, de repente, ahí arriba el chirimoyo, le dice al Germán, ya que estaban jugando los compañeros, así mueve la mano y le dice: "Che, Santiago, mirá", así y apunta. Y yo me doy vuelta, también miro. Y el Santiago y el Germán mira, entonces dice: "Mira, che, Santiago, han matado a los compañeros y los han arrojado al mar". Yo no sé si el Santiago escuchó algo. Sí, seguro. De donde yo estaba, no se veían, porque yo me quedé así mirando ese punto que él había indicado.
no me había percatado de donde yo estaba parada, que más allá habían unas presas políticas. No puedo decir quiénes eran, porque yo no las veía, pero sí escuché las voces. Y me acuerdo que queda la escoba, porque una de ellas le empieza a decir a la otra, te dije, los van a matar, los están matando. Quedó la escoba. Era un juego. Pero la Agarran sensibilidad- un llanterío, llegó gendarmería, después todo el mundo para adentro, un Sí. ataque de histeria. Pero yo de eso sí me acuerdo, Sí. de ese juego del Santiago. Pero habían cosas así. La gente que estaba mal o que se la llevaban a la fiscalía, que las torturaban allá, después las personas no estaban bien, mucha gente también que le daba ataques de llanto, de pánico, de claustrofobia. Sí, pues harto vimos de eso. Pero como tú dices que fuera generado por un juego, claro, no parece mismo ni concebible, pero la situación es así. No, Claro pero que se yo vive. voy al contexto de que después con los años yo Claro, empezaba a ahora sacar... tú podés cotejar la realidad. Claro, no, ¿No yo te puedo parece? sacar que conclusiones que lo mejor es el Santiago, en este caso el Santiago escuchó algo Seguro. Y lo transformó en un juego. y lo obvio. transformó en un juego. Jugábamos los compañeros, nosotros siempre los pacos. Éramos más chicos. Nos tiraron a los como Paco. ¿Y su madre vive con ustedes el presentarse al Consejo de Guerra? Ella estaba presa. Sí. Nosotros estábamos presas con ella, pero el tema era el siguiente. Nosotros no nos podíamos ir. Mm. No teníamos, o sea, nosotros no teníamos un estatuto como preso político, pero en el momento que mi mamá tenía que ir a la Fiscalía Militar o que tenía que pasar por el Consejo de Guerra, nosotros nos quedamos En la cárcel. en la cárcel, pues si no podíamos salir. Si no nos podíamos ir. Aunque quisieran ir a buscarnos, nosotros no nos podíamos ir. No, porque No igual, teníamos proceso, pero sí estábamos presas. igual, Y teníamos el régimen de cualquier prisionero. igual No era nuestra ninguna familia intentó también arreglar ese asunto y no se pudo, porque ellos lo habían decidido así. Los militares lo hicieron así y bueno, así se hizo. De hecho, como dice ella, no teníamos ninguna diferencia en el régimen. Las comidas, las cosas, los objetos que eran permitidos, las visitas, las encomiendas, todo se hacía con el mismo régimen que para las personas que estaban caratuladas como presos políticos. O sea, no había ninguna diferencia. No, y Gendarmería Absolutamente ninguna. no alimentaba a los prisioneros políticos. Eran los familiares que tenían que llevarles de Sí. comer. O sea, nosotros jamás Gendarmería nos alimentó. No, absolutamente. Eso corría por gastos de la familia, los familiares. Nosotros estábamos presas, pero no estábamos. Pero sí teníamos todo el régimen interno de una cárcel. Sí. Entonces su padre era el que semanalmente la iba a visitar. Sí, con Sí. nuestros hermanos. Sí. Los tenían que ir a ver a la cárcel. ¿Cuánto dura su estadía, su permanencia en la cárcel? Diciembre de 1973, febrero, marzo de 1975. Sí, pues hace como 1 año y 2 meses. 1 año, 2 meses preso. Mm. Ahí ya ustedes empiezan a crecer, a tener mayor conciencia. No, nosotros Su sabíamos que proceso. eso era una cárcel, yo Sí, siempre supe que era sí. una cárcel. De que Desde tengo que llegamos. Recuerdo, sí, siempre. Y mismo cuando salimos también. O sea, Nosotros sabíamos que eso era una la cárcel. idea, como lo que te decía antes, o sea, la cosa es que jugáramos, que soñáramos, que riéramos, no quita que sabíamos que había cosas que no eran impuestas. O sea, cómo nos trataban, no podíamos estar con el papá, todo eso nosotros sabíamos que no, que obviamente no era normal. O sea, nunca, tampoco después, ni mi mamá ni nuestra familia intentó que nos olvidáramos de lo que habíamos pasado. Pasó, está, hay que vivir con eso, claro, sí. Pero tampoco hay que negarlo, hay que esconderlo, hay que considerar que es un ultraje. No, po, no. Hay que vivir con eso, por supuesto, con la dignidad que hace falta y a medida que en la comprensión y la madurez que nosotros teníamos nos lo permitiera de hacernos de más información sobre lo que nos pasó. Pero jamás se nos inculcó o nos intentó inculcar que nos olvidáramos de lo que habíamos pasado, que nos dijéramos que habíamos estado en una cárcel de presas políticas. No, jamás. Al contrario. Sí. Al contrario, mi mamá siempre hizo
un ejercicio que a lo mejor para otra familia podría ser como, hubieran dicho, uy, qué macabro, pero Qué que lo está chocante, torturando, sí. qué chocante, no. No, mi mamá siempre, después que salimos de la cárcel, que también fue duro, Fue terrible. nosotros nos encontramos con la realidad del hecho de que las condiciones económicas de la familia habían cambiado. Sí, sufrimos mucho. Obviamente yo lo sé porque mucha gente se cambiaba de vereda para no saludarse a mi mamá, para no Sí. encontrarse con ella. Porque un preso político era igual que un leproso. O sea, Sí. tú te encontrabas con un preso político, te iban a llevar preso. Un concepto así, un contexto así. Entonces una de las primeras cosas que hace mi mamá cuando sale de la cárcel es ir a buscar personas que todavía tuvieran contacto dentro del Partido Socialista, para empezar a organizar el Partido Socialista en clandestinidad. Y eso obviamente en términos familiares y personales también tuvo un costo, ¿sí? Un costo muy alto. Mi mamá podría haber sido al exilio, nuestra vida hubiera sido otra en otro contexto, a lo mejor hubiéramos tenido otro tipo de oportunidades, pero mi mamá se jugó su opción, equivocada o no, pero se la jugó, que fue quedarse en su país y asumir los costos de quedarse en este país, En las condiciones que en las habían en la condiciones que época. habían y con lo que se tenía. De verdad que lo perdimos todo. O sea, de que éramos una familia, yo diría de trabajadores, porque nunca fuimos de clase media nosotros, pero de trabajadores que podían mantener con dignidad a sus hijos, a quedar en la pobreza. Fue terrible. Porque nos quedamos con un ingreso de un suplementero. Tenían nuestros tíos que traernos de comer, de ayudarnos. Bueno, gracias a Dios tuvimos un tío que tenía recursos y que de forma independiente, porque si no a él también se lo hubiesen quitado, podía subvenir a nuestras necesidades. Yo y la Yelena pasamos todas las vacaciones con ellos. Nos íbamos a la montaña, nos íbamos a la playa. Tuvimos mucha suerte en ese aspecto. Si no, nuestra infancia hubiese sido realmente terrible. Porque había días no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos gas. Fue así la dictadura hasta el final. O sea, sí, no fue mejor. para nosotros fue terrible. O sea, no fue mejor. Por otro lado, bueno, tuvimos cosas lindas. Como familia siempre fuimos muy solidarios, muy unidos. Tuvimos hermanos que nos ayudaron en la escuela. Si las cosas nos salieron bien en el lado académico fue porque también tuvimos una familia que a pesar de todas las falencias económicas nos apoyó y nos ayudó en la parte, yo diría, intelectual, formación intelectual, y eso nos dio mucha libertad también, de jóvenes también. Cuando nosotros vivíamos en el toque de queda y la tontera, nosotros con mi hermana teníamos toda la libertad de salir y ir donde queríamos. Tuvimos papás que nos dieron todas las libertades posibles. Y yo te digo, sinceramente hoy día yo como mamá soy mucho más maquinera y soy mucho más restrictiva de lo que fueron mis papás conmigo. O sea, el país era una jaula, era una prisión, no se podía hablar, no se podía decir ni esto ni lo otro. Yo tuve todo lo contrario en mi casa. Porque o sea, a mí, mi familia me dio la oportunidad de expresarme, de tener una palabra, de salir a protestar si no quería, y si no me gustó, y si no fui, bueno, pues lo asumo también. Pero no puede ser que fui pobre, pasiva y estúpida, no. O sea, tuve todo lo contrario y en eso yo te puedo decir, lo mismo si mi mamá tomó su opción de quedarse en Chile, que la encuentro muy válida, porque si no hubiesen habido personas como ella, este país estaríamos peor todavía.